El título de este hermoso tema se llama Agradecidos con Dios. Aleluya. ¿Lo podemos repetir? Agradecidos con Dios. ¿Y cuántas cosas le puedes agradecer a Dios en todo el trayecto de este año? Vamos, en todo el trayecto de tu vida. ¿Cuántas cosas le podrías agradecer a Dios que Él ha hecho en ti? Voy a invitarles a que abran sus Biblias en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17, versículo 11. Perdón, les pido disculpas. Estoy desenfocando, pero quiero que por favor empecemos a leer desde el versículo 11. Amén. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en esta hora, y glorificamos tu nombre por tu preciosa palabra, pues a través de ella, Dios mío, recibimos grandes enseñanzas. Y tu Espíritu Santo, Dios mío, te pido que en esta hora nos dirija, abra nuestro entendimiento y ponga las palabras en este siervo inútil, Dios mío, que va a hablar. Que sea tu nombre glorificado y tú exaltado, bendito Dios, y que podamos, Señor, salir edificados para honra y gloria tuya, bendito Dios. Gracias, Señor, en esta hora. Amén y amén. Tomen su lugar, por favor, hermanos. Agradecidos con Dios. Aleluya. Una de las cosas que muchas veces pasa desapercibido para el ser humano es precisamente el ser agradecidos. No sé si alguna vez a ti te han hecho algún favor o han hecho algo bueno por ti, y quizá en el trayecto de tu vida, por el ajetreo, la vida acelerada que muchas veces llevamos, se nos olvida agradecerle a aquella persona o aquel individuo o aquella familia que de alguna forma hizo un bien o te hizo un bien. Estos 10 clamaron a Jesús de lejos. Vayamos a ese punto importante en el que 10 personas enfermas en los tiempos de Jesús estaban allí deambulando, apartados de toda sociedad, excluidos, porque no podían convivir con la gente, muchos menos con sus familias, porque la enfermedad de la lepra en aquel tiempo era muy contagiosa y eran considerados inmundos. Entonces vivían en las afueras de la ciudad y comían lo que la gente muchas veces les aventaba como si fueran animales. No sabemos, la Biblia no dice cuánto tiempo estas personas estuvieron enfermas, pero habían oído hablar de Jesús y ellos estaban esperando esa oportunidad en sus vidas para poder acercarse a Él y pedirle auxilio. En el versículo 13, Jesús es llamado el Maestro y les dice: y alzaron su voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. La Biblia, y especialmente en el Evangelio de Lucas, hace mención
de cuántas personas enfermas eran, y hace referencia a que eran 10 leprosos. Tenían la necesidad de ser sanados de acuerdo a la ley mosaica. Los enfermos de lepra debían ser aislados de acuerdo a esta ley, separados de la sociedad, y solo podían regresar a sus familias cuando el sacerdote los declaraba formalmente sanos y limpios. ¿En dónde podemos encontrar estas porciones bíblicas por la cual Jesús en los versículos 16, 17, 18 les hace referencia a ir y presentaros al sacerdote? Pero no fue el sacerdote el que los sanó, porque el sacerdote no tenía ningún poder. Simplemente fue una orden de Jesús. Pero vamos a estas porciones bíblicas para que ustedes tengan conocimiento que Jesús les dio instrucciones precisas de ir y cumplir la ley. Vamos a Levítico capítulo 13, versículos 44 al 45. Vamos a leer desde el versículo 43 para que podamos entender y más claro esto. Dice: entonces el sacerdote lo mirará, y si pareciere la hinchazón de la llaga, blanca, rojiza en su calva o en su antecalva, como el parecer de lepra de la piel del cuerpo, leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene la llaga, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Esta era una instrucción que debían cumplir las personas que eran leprosas en los tiempos bíblicos, incluso antes de Cristo y en los tiempos de Cristo, para que la gente conociese que esa persona estaba enferma, y vestir ropas andrajosas. Así lo marcaba para que todos los reconociesen. Tenían que ser apartados incluso de sus familias, no tener ningún contacto con ellos, porque entonces corrían el riesgo de ser contagiados. Ahora, vayamos a Levítico capítulo 14, versículos del 2 al 7. Dice: y esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifica, 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre él, que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Estas eran todas y cada una de las instrucciones que Dios dio al pueblo de Israel cuando una persona, después de ser leprosa, era declarada limpia por el sacerdote. Todas y cada uno de estos rituales se tenían que llevar a cabo para después ser considerado limpio y regresar con su familia. Bueno, ¿quién podía ser sanado de lepra en aquel tiempo? Solamente Dios podía hacerlo. Y en los tiempos de Jesús había mucha gente leprosa. Pero Jesús no sanó a todos los leprosos que habían en el tiempo en que Él vino a la tierra. Solamente los que Él consideró y los que se acercaban a Él. ¿Cuántas veces nosotros tenemos necesidad y sin embargo no nos acercamos a Dios porque pensamos que hay otros medios
por los cuales podemos resolver nuestros problemas, cuando Él tiene todo el control total y absoluto en sus manos. Como número 2, hermanos, Jesús les da una orden y se encuentra en Lucas 17, versículo 14. Y dice: cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Aquí no les dijo Jesús: quiero ser limpio, como lo hizo con otro leproso en otra ocasión, sino que aquí Jesús obra de una manera diferente y les da la instrucción: vayan y muéstrense al sacerdote. Y ellos, sin vacilar, obedecieron, porque aquí, para poder llevarlo a cabo, tiene que haber fe, confianza, disposición y credibilidad en la vida de la persona, para creer que lo que te está diciendo el Hijo de Dios se va a llevar a cabo en el trayecto, en el camino, en el que cuando ellos llegasen al sacerdote estarían totalmente limpios. Ellos solamente iban observando, confiados en que un milagro iba a operar en cualquier momento. Ellos, sin vacilar, obedecieron. Fueron con fe, porque se necesita fe. ¿Sí estamos de acuerdo con eso, hermanos? Mientras iban, en un instante, parece que todos, en un arrebato, fueron limpios. Y todos gritaron: estoy limpio, estoy limpio. Pero ¿qué ocurrió con todos ellos? ¿No debieron haber tomado una actitud de agradecimiento? Y en ese momento acordarse de que habían recibido una bendición de sanidad por el poder de Jesús, y regresar y postrarse delante de Él y adorarlo y decirle: gracias por haberme sanado. La gratitud hacia Dios es algo muy importante, hermanos, y es algo que muchas veces a nosotros se nos olvida en los 365 días del año, en el que domingo a domingo venimos a la iglesia y venimos de una manera religiosa, monótona, en la que solamente cumplimos como si fuera un ritual, pero no plenamente convencidos de que venimos aquí a agradecerle a Él por todos y cada uno de sus beneficios, por todos y cada uno de las bendiciones, por cada una de las bendiciones que Él ha derramado en nuestras vidas. Veamos lo que dice el versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió y glorificando a Dios a gran voz. Solamente uno fue el que tuvo gratitud para con Dios. Viendo que había recibido su sanidad, no tan solo dijo: gracias, Jesús, gracias, ahí nos vemos, sino que se regresó y glorificó a Dios a gran voz. Veamos lo que dice. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Cuando dice aquí a gran voz, quiere decir que venía gritando: Señor, Señor, gracias, gracias, mira, ya estoy sanado. Y no solo eso, sino en el versículo 16 dice: y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era un samaritano. Quiere decir que los otros eran de la misma raza judía, eran israelitas, pero ¿por qué el samaritano sí tuvo gratitud para con Dios? Muchas veces nosotros aquí en la iglesia somos hijos de Dios, y a veces la gente allá afuera son más, tienen más gratitud para con Dios que los mismos que nos congregamos en la iglesia. Este reconoció la obra de Dios y adoró.
lo adoró. Dice la Biblia aquí, se postró en tierra. Quiere decir, se arrodilló y puso el rostro en el suelo y le demostró su gratitud a Jesús. Una de las cosas que Dios toma muy en cuenta es la humillación. ¿Cuántas veces nos humillamos delante de Dios? ¿Cuántas veces reconocemos que si estamos aquí y estamos vivos es por su misericordia, es por su clemencia, es por su bondad, y nosotros nos olvidamos en las 24 horas del día humillarnos delante de Él, postrarnos de rodillas? Muchas veces, no sé, hermanos, pero veo que te cuesta mucho trabajo arrodillarte aquí, cuando hay otros hermanos que a la intemperie, con la lluvia cayéndoles encima, se postran en tierra, en el lodazal, ponen el rostro en el suelo y glorifican a Dios. Y nosotros aquí que tenemos un piso firme en el que ciertamente te vas a ensuciar un poquito tu pantalón o tu ropa, pero de ahí no va a pasar. ¿Cuántas veces nos cuesta tanto trabajo humillarnos delante de Dios, arrodillarnos y decirle: Señor, te agradezco por todo lo que tú has hecho por mí? No basta con solo decir gracias. Es necesario postrarse en tierra a los pies de Cristo, darle gracias humillados en una posición de humillación. Pero este no era judío, era un extranjero, era samaritano. ¿Cuánto has recibido de Dios y te has olvidado de darle gracias por todo lo que te ha concedido? Quizá estuviste enfermo, o quizá no tenías trabajo, o quizá tenías una necesidad en tu familia, pero nunca levantaste la mano y dijiste: hermano, quiero pasar a dar testimonio por lo que Dios ha hecho. Quiero agradecerle a Dios y para honra y gloria de su nombre. Quiero decirle a Jesús que me siento totalmente humillado delante de Él por todas las buenas cosas que Él me ha dado. Jesús toma en cuenta los más mínimos detalles. Lucas 17, versículo 17 dice: respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Vean ustedes que Jesús estaba esperando que los 10 regresaran con Él y se postraran como ese hombre extranjero, humillándose, proclamando que Jesús había hecho un gran milagro en sus vidas. Porque no es cualquier cosa en aquellos tiempos ser sanado de lepra. Algunos, de acuerdo a lo que nos hace mención las Escrituras y también a los diagnósticos médicos, cuando una persona es declarada leprosa, la carne se muere en vida. Te pueden meter agujas en esa parte en donde ya hay lepra y no sientes absolutamente nada. La carne se pone blanca, blanquecina, porque esos son los síntomas de la lepra, y lo menciona, lo acabamos de leer, que dice que empezaba ¿cómo se llama? Aquí en el cuello, en la parte occipital de la cabeza, en la mollera, en la espalda, y la carne se empezaba a podrir y empezaba a oler mal. Y las personas leprosas se les empezaba a caer la carne a pedazos, muertos en vida. Quizá muchos de ellos tenían años viviendo con esa enfermedad
y posiblemente ya pedazos de carne de su cara, de sus brazos, de sus manos, en sus espaldas. Ya no había carne, eran jirones, eran piltrafas. Pero hay una cosa maravillosa que Jesús hizo, hermanos, por el poder del Espíritu Santo. Él en un instante les restauró su carne. No solo les quitó la lepra, sino que les restauró la carne y los dejó como estaban antes de que ellos fueran leprosos. Donde ya no había carne y se veía el hueso pelado, allí reestructuró carne. Por eso estos hombres fueron y se presentaron ante el sacerdote, y el sacerdote hacía todo ese análisis. Y si él veía que realmente estaban sanados, tenían que hacer ese ritual que leímos aquí en el libro del Levítico, y él decía: estás declarado limpio, te puedes ir a tu casa a disfrutar con tu familia nuevamente. O sea, hay algo que Dios siempre espera de nosotros, es el agradecimiento, pero es un agradecimiento genuino, hermanos, en el que a mí me gustaría que cada domingo alguien levantara la mano y dijera: yo tengo un agradecimiento a Dios, yo tengo algo que declarar de lo que Dios ha hecho en mi vida. No es necesario que tengas que padecer una situación crítica, difícil, para realmente decir: ahora sí tengo un testimonio de verdad, y pasar aquí al frente y decir: quiero dar este testimonio. El hecho de que estemos vivos aquí, de que Dios te esté bendiciendo en tu trabajo, de que Dios te haya sacado de la condición de vida en la que te encontrabas, es un testimonio de poder, porque ni el AAA ni el AA te pudieron sacar de esa condición en la que te encontrabas cuando estabas perdido, cuando estabas hundido en las drogas, en la pornografía, en el adulterio, en la fornicación. Ningún ser humano te pudo librar, solamente Jesucristo, cuando tú clamaste a Él y Él te hizo libre. Aleluya. Es, hermanos, estar agradecidos con Él todo el tiempo por todo el bien que te ha hecho. Se nos olvida que Él nos da todo. ¿Dónde están los que han sido beneficiados por Él? Dios te ha dado tantas cosas. Dios nos ha dado tantas cosas, y entre ellas lo más precioso se llama salvación, que no nos ha costado absolutamente nada. No has pagado ni un quinto por tu salvación y Él te la regaló. ¿Cuántas veces has agradecido a Él? ¿O cuántas veces te he visto que te arrodillas en el suelo y le dices: Señor, gracias porque tú me diste mi salvación? Aleluya. Y Jesús pregunta: ¿dónde están los demás? Los que fueron beneficiados por Él, los que fueron sanados por Él. ¿Y los demás dónde están? Porque Él se fija, si te acuerdas, de agradecerle y no ser un ingrato. Por eso cantamos, hermanos, ese hermoso canto que dice que yo sería un ingrato si negara su amor. Solamente aquí le agradeces a Dios, pero allá afuera te avergüenzas de Él. Declaras lo que eres realmente. Dices que eres cristiano aquí dentro de 4 paredes y allá afuera también. Vamos a poner un ejemplo más adelante y van a ver, hermanos, que muchas veces las religiones que no tienen nada que ver con la salvación, ni de la bendición, ni del privilegio que Dios nos ha dado, ellos no se avergüenzan de proclamar aún en la calle y a donde quiera que se encuentren a sus dioses falsos. Y nosotros no proclamamos a nuestro Dios que nos ha salvado de la miseria, que nos ha sacado del infierno de donde íbamos en una carrera desenfrenada. Dice que Él se fija si te acuerdas de agradecerle y no ser un ingrato. Dice el versículo 18:
¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? ¿Cuántos están agradecidos de estar aquí, hermanos? De que el Señor te llevó y te trajo. Yo estoy agradecido con Dios porque el Señor, ¿se acuerdan que hace una semana, más bien hace 2 semanas, estábamos aquí y les pedíamos, hermanos, oren por nosotros porque vamos a salir de viaje y queremos regresar a casa? Y yo, hermanos, le agradezco a Dios. Anoche oraba con mi esposa. Gloria a Dios, aleluya. Antes de irnos a acostar, y decía: Señor, gracias, porque de tantos peligros visibles e invisibles nos guardaste. Aleluya. A veces los que no son parte de la iglesia se acuerdan de dar gracias a Dios, pero nosotros, ¿en dónde quedamos? Cuando nosotros somos agradecidos con Él, Él no tan solo te bendice, sino que también te despide en paz. Versículo 19 dice: y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y es que esa fe se demuestra no solo en esperar el momento en que Dios hará la obra. No es solamente fe para recibir bendición y una vez que la recibes te olvidas de quién te dio esa bendición, sino la fe se demuestra en gratitud delante de Dios. Aleluya. ¿Sí estamos de acuerdo? Por eso dice aquí: y le dijo al único que se tomó que se atrevió a regresarse. Miren, la Biblia no menciona qué distancia recorrieron ellos. Quizá ya iban muy lejos. A los demás les dio flojera regresarse y agradecerle al que les había dado tanta bendición, porque a partir de ese momento ya podían regresar, después de mostrarse al sacerdote, regresar con sus familias y abrazar a los que tanto aman. Pero ¿qué tanto nos cuesta? Hoy era un día de agradecimiento a Dios y hay sillas vacías. Quizá la gente aquí prefirió quedarse en su casa dormidito, disfrutando, y no venir a la iglesia, no venir a este lugar y decirle: Señor, hoy vengo a agradecerte porque me has guardado, porque me has protegido, porque me has librado de tantos peligros. Cuando tú te humilles delante de Dios, Jesús te hará que sigas tu camino en paz. Él te dará paz, te bendecirá y guardará tu vida y te honrará. Aleluya. Amén, amén. Cuando tú das testimonio de lo que Dios hace en tu vida, estás honrando a Dios y por lo tanto Él te honrará. No es algo que yo esté inventando. La Biblia dice que Él honra a los que le honran. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Miren, hermanos, para que realmente nosotros podamos recibir la gracia de Dios, tenemos que reconocer que todo lo que somos y todo lo que tenemos lo hemos recibido de Él. Amén, amén. Lo hemos recibido de Él. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bendito sea Miren, su santo nombre. Amén.
Estaba yo con mi hermano ayer reunido con sus hijos, con sus nietos, con sus nueras, y nos invitaron a un café en la casa de uno de mis sobrinos, y nos reunimos ahí, y al final abrí la Biblia para leer una porción bíblica en Santiago capítulo 4 versículo 13, donde dice: no digas voy a hacer esto y el otro y emprenderé grandes proyectos y negocios, porque no sabes si el día de mañana vivirás. Más bien di: si Dios quiere, lo haré, y si Él me lo permite, lo llevaré a cabo. Y les leí esa porción bíblica y después les invité a que inclinaran sus rostros. Pero vi cierta dureza en algunos de ellos, porque no están acostumbrados a darle gracias a Dios por las bendiciones que Él nos otorga. Pero la palabra de Dios se tiene que hablar, porque ya son personas adultos con familias que no les han enseñado a sus hijos a caminar en el camino de la verdad. Y cuando nosotros tenemos la oportunidad de recordarles en quién hemos creído, esta palabra les pega fuerte y les corroe la conciencia, porque no son agradecidos con Dios. Pero la palabra la tenemos que hablar. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. Quiero concluir con esto, hermanos. Y qué bueno que mi yerno está aquí, porque él nos cuenta de sus experiencias allá en los Estados Unidos, y que ha tenido contacto con algunos jóvenes que trabajan en la empresa donde él está, y entre ellos uno es musulmán, y los musulmanes, a donde quiera que les agarre la hora de adorar a su Dios, Alá, así les agarre en la calle, en el baño, en el trabajo, en donde quiera que se encuentren, ellos dejan de hacer lo que están haciendo. Si están con la familia o están con algún amigo, dice: permíteme tantito, extienden su franela en el suelo, se postran con dirección a la Meca y empiezan a orar a su Dios Alá, que es un Dios de error, es un Dios de mentira, es un Dios falso. A ellos no les importa, y lo pueden hacer delante de su jefe, y lo pueden hacer en cualquier momento y a donde quiera que se encuentren. Pueden estar en la calle y ahí les agarra la hora de adorar a su Dios. Ellos se postran en el suelo y la gente los observa, y ellos no se avergüenzan. Pero el cristiano se avergüenza. El cristiano le da vergüenza orar en la calle. Al cristiano le da vergüenza orar en un restaurante para dar gracias a Dios por los alimentos. Porque ¿qué va a decir la gente si inclino mi rostro? Pero los musulmanes, desde el más pequeño hasta el más viejo, no se avergüenzan de su Dios falso. Y a donde quiera que estén, ellos se postran dirigiéndose hacia donde se encuentra la ciudad de la Meca, en Arabia, y adoran a su Dios. Y a nosotros nos da vergüenza inclinar nuestros rostros hermanos, aunque sea parados en la calle, para orar por una necesidad en la calle. Dice el Señor: cualquiera que me niegue aquí en la tierra, o cualquiera que se avergüence de mí aquí en la tierra, yo también me avergonzaré de él en aquel día delante de mi Padre. Y es que se necesita, hermanos, tener verdadera certidumbre.
para en la calle declarar quién eres y agradecerle a Dios por lo que Él te ha dado. Seamos agradecidos con Dios por todo, hermanos, lo que Él nos ha concedido, por todo lo que Él nos ha otorgado. Tu familia es algo hermoso que Dios te ha concedido. Disfrutemos a la familia, porque Satanás, hermanos, se está encargando de destruir a la familia, que es, hace muchos años, cuando yo era un niño, se decía que la familia era el núcleo de la sociedad. Pero ahora Satanás se está encargando de destruir el núcleo de la sociedad. Y tenemos que retomar nuevamente. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué ha ocurrido esto? Porque las familias han sacado a Dios y la Biblia de sus hogares. Y el hogar, cuando hablo de hogar, no estoy hablando de las cuatro paredes y del techo de tu casa. El hogar lo conformas tú con tus seres amados. Ese es el verdadero hogar. Pero en una familia en donde no se ora y en donde no se lee la Biblia y en donde no se dispone de un tiempo especial para buscar a Dios, hay alguien que se va a encargar de destruir tu familia y de hacer que tus hijos se pierdan, y se llama Satanás. Pero no porque el diablo tenga la culpa, porque el diablo no tiene la culpa. El culpable es la cabeza del hogar. A nosotros Dios nos ha hecho responsables de nuestras familias, hermanos. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Les estamos guiando por el camino de la verdad para que cuando ellos sean grandes y algún día formen familia, también ellos les enseñen el camino de la verdad, y así de generación en generación. Como dice el libro de Josué en los primeros capítulos, dice: y esto lo enseñarás a tus hijos de generación en generación, para que te vaya bien y seas bendecido y seas prosperado. Pero tenemos que empezar por lo más sencillo y que a veces se nos olvida, y es lo más importante: agradecerle a Él por todo lo que Él te ha dado. Yo te invito a que en este momento tú tomes la decisión de arrodillarte. Los que se quieran arrodillar, los que quieran decirle: Señor, en este momento te agradezco por todo lo que tú me has dado. El hecho de que esté aquí es una bendición. El hecho de que me hayas concedido estar viendo las últimas horas de este año 2018 para comenzar el 2019 es una enorme bendición. ¿Cuánta gente en este momento está muriendo y ya no verán la entrada del nuevo año? Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganar el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Solamente Jesús es el único que tiene el control, y es el único que determina: hasta aquí llegaste y ahora me tienes que dar cuentas de tu vida. Tenemos que humillarnos delante del Señor. Dice el Señor en su palabra: humillaos delante del Señor y Él os exaltará, porque Él quiere que su pueblo se humille. Si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y oraren desde la tierra, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados, limpiaré sus maldades y sanaré su tierra, dice la Escritura. Dios, en estos momentos, Dios mío, nos encontramos delante de ti en una posición de humillación,
Porque dice la Escritura que el que se humillare será exaltado, y todo aquel que se exalta será humillado. Pero los que se humillan delante del Señor reciben misericordia, porque misericordia quiero, dice la Escritura, y no sacrificios. Dios quiere tu humillación sincera delante de Él. Tú que eres joven ahora, agradécele a Dios por esa juventud, por esa fortaleza que Él te da. Porque más adelante te convertirás en padre de familia, en madre de familia, y entonces tendrás que asumir una responsabilidad en la que Dios algún día te demandará qué fue lo que le enseñaste a tus hijos. ¿Cuáles fueron los valores en los que les inculcaste a tus hijos? ¿Cuál fue el camino que tú induciste a tus hijos para que se convirtieran en hombres de bien, en mujeres de bien, en una sociedad que sirve a su nación? Bendito Dios. Si hay algo, Dios mío, en lo que te hemos ofendido, perdónanos, Dios mío. Perdónanos. Somos seres humanos imperfectos, pero reconocemos, Señor, nuestra maldad. Te pedimos que nos limpies de nuestros pecados, que limpies nuestras iniquidades, que limpies nuestras inmundicias, Señor, con la sangre preciosa de tu Hijo amado, que derramó en la cruz del Calvario. Como dice el Salmo 51, límpiame de mi pecado y aún de los que me son ocultos. Límpiame de mis rebeliones, borra mis rebeliones. Límpiame de mi maldad, purifícame en tu verdad. Tu palabra es verdad, bendito Dios. Oh Santo de Israel, gracias, Señor, en esta hora, porque aquí está un pueblo, Dios mío, que ha venido a agradecerte, que ha venido, Señor, a humillarse delante de ti, que estamos aquí porque estamos agradecidos contigo por todo lo que tú nos has dado, Señor, porque nos has guardado, porque nos has librado de la muerte, bendito Dios, porque nos has dado tantas cosas que seríamos unos ingratos si negáramos tu amor, bendito Salvador. Te pido, Señor, que des sabiduría a cada uno de mis hermanos que son padres de familia en este lugar, a cada una de mis hermanas que son madres de familia en este lugar, a cada uno de los jóvenes, a cada uno de los adolescentes, de los niños, a cada uno de los ancianos en este lugar. Bendice, Señor, a tu pueblo. Que esta palabra, Dios mío, sea un bálsamo para nuestras vidas, Dios eterno. Que sea un alimento verdadero en cada uno de nosotros, y que aprendamos a valorar la vida que tú nos das y la salvación que tú nos has regalado, bendito Salvador. Gracias, Dios Todopoderoso. Bendito es tu nombre para siempre. Gracias, Señor, porque hasta aquí podemos decir Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Gracias, Dios mío, porque tenía tantos deseos de ver a mis hermanos, de estar aquí con ellos, de glorificar tu nombre, Señor, de hablarles de tu palabra, de predicarles este evangelio de vida, Señor, de instruirlos en la verdad, para que no se aparten de la verdad, para que sigan el camino de la verdad y para que lleguen al reino de los cielos con la verdad, porque esta verdad ha roto cadenas de esclavitud, de ignorancia, ha roto cadenas de esclavitud, de pecado, ha roto cadenas de esclavitud, Dios mío, que nos tenían, Dios mío, como peones, como esclavos de Satanás. Bendito Dios, y tú viniste al mundo para dar libertad a los que eran cautivos por el enemigo. Bendito Dios. Gracias, Dios eterno y santo. A ti la gloria, la honra, el honor y el poder por siempre y para siempre. Aleluya.
Gracias, Cristo Jesús. Gracias, bendito Dios.